Escuchemos con atención a la doctora Ana María Carrizosa de Narváez. Bueno, buenos días a todos. Estoy feliz de estar aquí de nuevo en mi alma mater. Soy exalumna de la UPAEP y aquí estuve también dando clase y fui muy feliz. Siempre me he sentido conocida, amada, y gracias por este voto de confianza a las personas que me han invitado el día de hoy. La familia como primera comunidad de encuentro, sanación y paz. Yo les voy a traer hoy cómo dinamizar la paz en familia desde una capacidad que tenemos cada uno de nosotros para entrar en comunión. Me encanta esta definición del ser humano, no es como el Homo sapiens, sino el Homo communio. Todos adentro tenemos una capacidad innata e indestructible para entrar en comunión con nosotros mismos y con los demás. ¿Y qué es comunión? Es una unión en la multiplicidad. No es una fusión, en la familia no queremos ni uniformidad, ¿verdad? Ni una falta de responsabilidad por el otro. Somos libres y responsables al mismo tiempo y estamos hechos para crear esta comunión, esta unión en la multiplicidad. Y la familia es la comunidad encargada de esta primera respuesta adecuada, imprescindible para el ser humano. El ser humano no está hecho tanto para ser pensado como para ser acogido. Entonces, a la familia llegan estas personas, primero es la pareja, ¿verdad? Y llegan estas nuevas personitas que necesitan ser acogidas como personas significativas, valiosas, libres y responsables. La familia es el primer hogar del ser humano donde encuentras la posibilidad de, siendo diferente, a ser parte de la familia humana. Para acoger nuestra existencia, que finalmente es, digamos, la respuesta que cada uno nos tenemos que dar a nosotros mismos. O sea, mi existencia es mía y tengo que acogerla, pero no somos autónomos en esta acogida. Necesitamos, como decimos en psicodrama, que soy psicodramatista clínica, necesitamos un yo auxiliar que nos dé esta bienvenida en este mundo. Y el amor es un sí, es un decirte, qué bueno que existes. No hay nadie como tú y por ser tú, eres parte de esta familia humana. Y como dice la canción alemana de Feliz Cumpleaños, si no hubieras nacido, te habríamos extrañado. Esta fuerza de acogida la necesitamos de nuestros primeros cuidadores. Sin esa fuerza es como que el nacimiento quedara incompleto. El nacimiento biológico no es suficiente para estar vivos. Necesitamos este sí. Y la familia es nuestra primera experiencia de comunión. Y estamos hechos para la comunión. Es decir, estamos hechos para estar felices cuando nos sentimos parte, para estar mal cuando no nos sentimos parte. Estamos felices cuando alguien nos reconoce y quiere conocernos. Y nos ponemos mal cuando los demás no nos quieren conocer. Y eso está grabado en todo nuestro sistema nervioso y en todo nuestro cerebro. Apenas nacemos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, la unidad es total. Y de repente me diferencio. Y empezamos a llorar. Y las primeras etapas del desarrollo, esta unidad es fundamental. Y los padres son los primeros que empiezan a traducir el sentido que tiene que llore cuando sale la mamá del cuarto y el niño no sabe que va a volver. Y que cuando lo dejan en la cuna para que sea independiente, pues no es hora. Porque esa necesidad de unidad está grabada en ese sistema nervioso de ese bebé y luego tenemos los terribles dos. ¿Qué pasa en los terribles dos? Nos empezamos a diferenciar y empezamos a decir, no, a mí no me gustan las habichuelas. ¿Sí? Y qué bueno que los padres, también en la adolescencia pasa eso.
que ya la unidad no es con la familia, sino con los pares, porque esperamos que se casen con los de su edad. Entonces empieza otro cambio en el cerebro de ahora soy yo más yo y estoy buscando una unidad con los pares, y qué bueno traducir, acompañar a los niños, a los jóvenes, a que estos mensajes que está dando su sistema nervioso y su cerebro tienen sentido porque estamos hechos para la unidad en la multiplicidad. Entonces es muy diferente. Eres un maleducado que no quieres hacerme caso a, oye, tiene sentido que tú quieras ser tú y quiero conocerte. Y todos tenemos esa capacidad. Bueno, a mí me gusta mucho la definición de Jacob Levy Moreno, del fundador del psicodrama moderno, que él dice, la salud es la capacidad que todos tenemos de dar respuestas adecuadas a la realidad. La realidad siempre es diferente, ¿y por qué rayos siempre hacemos lo mismo? ¿No? Siempre estamos haciendo lo mismo porque vamos a ver cómo nuestras respuestas se quedan atoradas, ¿verdad? Pero para dar estas respuestas adecuadas necesitamos adentro de nosotros mismos una multiplicidad. Hagan de cuenta como una orquesta de músicos donde cada uno tiene su instrumento. Y nosotros tenemos que liderar como un director de orquesta nuestras respuestas adecuadas. Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos una parte cuyo rol es cállate, ¿verdad? O habla, o ten miedo. A veces lo adecuado es tener miedo. A veces lo adecuado es decir que sí, a veces lo adecuado es decir que no. A veces lo adecuado es actuar, a veces es no actuar, a veces es cuidar, a veces es dejar libre. Es decir, necesitamos todo este mundo interno rico de esta multiplicidad para nosotros liderarla, pero a veces nos quedamos diciendo siempre que sí, o a veces nos paraliza el miedo y no sabemos ni por qué, o a veces siempre queremos cuidar a los demás y no nos sabemos cuidar a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces algunos músicos dentro de nosotros como que cogen la batuta y aquí no se puede tocar tambor, sino solo pianito suave, etcétera? Y aquí vemos el problema de la carga del amor condicionado. Cuando en vez de decirnos, oye, qué bueno que existes, nos dicen, qué bueno que existes si eres exitosa, qué bueno que existes si siempre sonríes, qué bueno que existes si siempre prestas tus juguetes, qué bueno que existes si nunca te pones brava, si siempre eres fuerte, resiliente, ¿cierto? ¿Alguien que se pueda sintonizar con esa experiencia para no quedarme tan sola? Entonces, qué bueno que existes, pero sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que de mis músicos, a mis cuidadores, pues les gustan solamente algunos, ¿no? Y pasa como le pasó a mi papá, que nació en Alemania, pero no es alemán, porque hay un montón de requisitos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Esa multiplicidad rica que cada uno de nosotros tenemos empieza como a partirse por pedazos y no son traducidos correctamente y empezamos a tener como que arrumar músicos como en el sótano, como detrás de la pared, porque solamente ciertos músicos son bienvenidos en nuestra cultura o en nuestra familia. Y eso se vuelve una carga, porque empieza a fallar la comunión. Entonces, nos tratamos como nos trataron y tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Tenemos algo que se llama la memoria implícita, que no es la memoria, digamos, autobiográfica, donde yo me acuerdo que conocí a Normita cuando estudiábamos comunicación, ¿verdad? Sino que desde el momento de nuestra concepción tenemos una memoria que está captando absolutamente todos los procedimientos. ¿Qué significa? ¿Quién soy yo cuando me equivoco? ¿Quién soy yo cuando… ¿Qué merece una persona cuando comete un error? ¿Quién soy cuando me pongo brava? ¿Quién soy cuando lloro? ¿Cierto? Todo eso lo tenemos grabado, no lo recordamos, pero nuestro cuerpo no olvida, como el libro de Bessel van der Kolk que dice, el cuerpo lleva la cuenta. Entonces, por eso,
la acogida de nuestra existencia dependía de la familia en la que nacimos, pero después se vuelve nuestra responsabilidad. Entonces es muy importante ver, porque en la familia nos damos cuenta cuando estamos conviviendo con las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, qué tanto puedo yo acoger al otro, ¿cierto? Ahí me doy cuenta. Cuando estoy solita en mi cuarto, puede que no me dé cuenta de nada de eso, pero en las relaciones con los demás sí que me doy cuenta a qué le tengo fobia, a qué le tengo intolerancia, a qué músicos prefiero, qué músicos no prefiero, en mí y en los demás. Entonces pasa algo. ¿Estamos hechos para qué? Para ser acogidos como buenos, ¿sí o no? Si no hubieras nacido, te habríamos extrañado. Detesto cuando la gente dice, no, es que la gente puede estar o puede no estar. Cada uno de nosotros le da al mundo una textura de unidad y multiplicidad única. Y vivimos esa comunión de manera única, según nuestra sensibilidad, según nuestra neurología, etc. Entonces, nuestro cerebro, que está bien hecho para que sobrevivamos, no solamente físicamente, como les decía, sino moralmente. Es decir, si yo no soy buena porque soy yo, el cerebro va a buscar hacerme buena con una cantidad de esfuerzo, ¿cierto? Si yo no fui acogida como valiosa, mi cerebro, ¿qué se va a dedicar? A hacer 3 doctorados a ver si lo logra y si me siento suficientemente suficiente, ¿cierto? Con un montón de esfuerzo, tenaz. Entonces, la supervivencia moral, además, nos empieza a dividir. Porque fíjense, los niños en las familias desde que nacen también tienen la capacidad de entrar en comunión con lo que está dentro de ellos. Y los padres tenemos la misma capacidad. Aquí no hay diferencia de los mejores y los mayores, todos somos iguales en ese sentido. Pero como el cerebro dice, ahora te tengo que volver valiosa, ahora hay que demostrarte a ti misma que eres suficiente, entonces ya estamos en guerra. Y cuando yo trabajo con parejas, es curioso, siempre están peleando a ver quién es mejor persona. Es que tú eres más detallista y yo menos detallista, es que tú escuchas más a los hijos, tú los escuchas menos, pero es que tú llegas siempre tarde, pero yo llego más temprano, ¿sí o no? Entonces es la pelotera, decimos en Colombia, de la peleadera a ver quién es mejor persona. ¿Por qué? Porque estamos en la carga del amor condicionado. Y aparece el fenómeno de la vergüenza. Yo considero que lo contrario del amor no es el odio, es la vergüenza, el avergonzar a una persona y decirle, hay algo malo contigo. Pero ¿por qué la vergüenza es una carga del amor condicionado que se vuelve no un defecto, sino una estrategia de supervivencia? Porque a veces pensamos que la vergüenza pues es eso, ¿no? Es sentirme menos que, ¿cierto? No soy suficiente, no soy digna, no merezco amor. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro dice, tienes que ser perfecto, tienes que tener más, tienes que valer más, tienes que tener el carro, la profesión, tienes que ser la mejor mamá, tienes que estar siempre calmada con tus estudiantes, siempre tienes, porque no podemos tener la misma paciencia, ¿cierto? Empieza una guerra con nosotros mismos. Y porque es una estrategia de supervivencia, a mí me gusta mucho un cuento. Una señora le puso en la puerta de la vecina una bolsa de basura. Y esa vecina le puso en la puerta una bolsa de manzanas con un letrerito. Cada quien da de lo que tiene adentro. Pero ¿qué pasa? Cuando un niño le ponen en la puerta de su casa la basura del amor condicionado, el niño no puede decir, ay, oye, pobre alma en pena mi mamá, pobrecita, ojalá vaya a las jornadas de familia del Cefas y encuentre una buena terapeuta, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver conmigo, pobre mi mamá, no puede conmigo, tiene sus traumas, porque ese día le toca hacer un duelo y uno a los 7 años no hace duelos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el niño? Dice, si mi mamá no me puede amar, es porque no soy amable. Si me puso basura enfrente de mi puerta, debe ser que mi casa está fea. ¿Por qué? Porque si es mi culpa que me ponen basura, ¿yo qué hago? Puedo tener ¿qué?
esperanza, ¿verdad? Porque yo puedo lograr ser parte de esta familia. Puedo lograr que me den la green card de ciudadana humana. Si yo me esfuerzo y pongo mi casa bien linda para que no me vuelvan a poner basura, con un montón de esfuerzo. ¿Y qué pasa? Que la gente da lo que tiene dentro y vuelven y ponen basura. Entonces, dele, otra vez, y tengo que desarrollarme, y tengo que cambiarme, y entonces voy a hacer más no sé qué. Y eso es una guerra constante con nosotros mismos, con un crítico interno que no nos deja en paz ni a las 2 de la mañana, porque tenemos que crearnos otro yo, más aceptable, más bonito. Y además nos empodera, porque si es mi culpa, yo no tengo que vivir en el dolor, la impotencia y la desesperanza. Entonces la vergüenza nos ayuda ¿a qué? A sobrevivir y a tener esperanza. Entonces les traigo esta perspectiva de que por dentro también somos una familia. Por eso Richard Schwartz fue quien desarrolló el modelo de sistemas de familia interna, y obviamente pues les voy a dar un esbozo para que tengan curiosidad y lo conozcan mejor, pero lo que dice él es la familia no es algo que hacemos entre nosotros, sino es algo que pasa adentro. Adentro hay una multiplicidad y la capacidad de unir todo lo múltiple dentro de mí en una sola persona. Entonces, les voy a contar la historia. Richard Schwartz es un doctor psicólogo sistémico, y a él le habían enseñado que todos los traumas eran por la familia, o sea, el vientre materno, prácticamente. Entonces le habían enseñado que si tú arreglas a la familia, la persona se sana sin hacer esa cosa harta del trabajo interior personal. Entonces en su doctorado se puso a trabajar con personas que tenían trastornos alimenticios. Entonces él arreglaba a la familia y los niños no se curaban, como que no se enteraban. Entonces empezó a tener curiosidad, que es como la vena del encuentro, la curiosidad. Entonces empezó a preguntar y empezaron a hablar así sus clientes. Empezaban a decir, es que una parte de mí se siente súper mal, entonces otra va y atraca el refri, como dicen acá, y come de todo, y entonces hay una parte de mí que aparece y me dice, eres una cerda, ¿cómo es que comes tanto? Entonces voy y vomito, y entonces me siento más avergonzada y me siento que hay algo malo conmigo, y entonces sale la que come y me vuelvo y me atraco el refri. Entonces, como él estaba acostumbrado a trabajar con familias, dijo, oiga, eso es como una cosa ahí familiar, como unas partes adentro de estas personas con diferentes roles, creo que están más enfermos de lo que yo pensé. A lo mejor tienen trastorno disociativo de la personalidad o algo así. Y se asustó, pero después dijo, no, yo como que también. Como que cuando llego a mi casa hay una parte de mí que quiere que me dejen en paz y quiero descansar, pero la otra parte dice, oye, pero tus hijos te necesitan, y entonces voy a escucharlo. Y entonces dice, bueno, pero es que mañana tengo que madrugar, pero qué pereza. Entonces voy a ver Netflix un rato como para despejar. Todas esas partes internas, digo yo como que también. Pero en esa época, pues les enseñaban que si, por ejemplo, tú tenías un crítico interno, esa parte que te dice que eres una cerda por comer tanto, que eso eran introyecciones de tu mamá mandona, aburrida, entonces tú querías que como ponerte, como pelear con esa parte y decirle, déjame en paz, yo valgo y toda la cosa. Entonces empezó a usar esta cosa del psicodrama, de sentar en la silla vacía a esa parte y hablar con ella, y le empezó como a funcionar, pero esta cosa de juzgar al crítico interno y rechazarlo y combatirlo, como que lo estaba enfermando más. Entonces tuvo curiosidad. Empezó a ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué onda? Entonces, trabajando sobre todo con una clienta que había tenido abuso sexual y tenía una parte de ella que la cortaba. Y normalmente, pues desde afuera, una parte que la corta, pues se ve como mal, ¿cierto? Entonces él cogió y sentó a la parte, y entonces vamos a hablar con ella para que firme un contrato de que esta semana no te va a cortar, o sea, enfrentando a esta parte como se hacía. Entonces cogió
y firmó la parte del contrato, toda la cosa, y a la siguiente semana llegó cortada en la cara. Entonces en ese momento dijo, yo no te puedo vencer. Y entonces le contestó la parte, pero es que yo tampoco quiero vencerte a ti. Y en ese momento ocurrió como el momento clave del desarrollo de sistemas de familia interna, porque Richard Schwartz tuvo que dejar de lado todas sus cosas que tenía en la cabeza, ¿verdad? Todas estas como formas de trabajar que había aprendido aquí en su cabeza y abrió el corazón a la curiosidad. Y a mí me gusta mucho ¿cómo se dice? La definición que hace Moreno, fundador del psicodrama, del encuentro. Dice, el encuentro es, dame tus ojos y yo te miro con tus ojos. No con mis ojos y con mi sabiondez de aquí, ¿verdad? Entonces en ese momento como que se desmoronó todos sus conceptos que tenía y le preguntó, ¿cómo así? Y le contestó la parte, ¿por qué la cortaba? La parte pudo hablar desde sus propios ojos, desde su propia perspectiva. Y dijo que la cortaba porque ustedes saben que el dolor emocional pasa por los circuitos del dolor físico. Y cuando nos hacemos daño físicamente, el cuerpo genera endorfinas que calman y alivian el dolor. Entonces, por un lado, estaba calmando un dolor que no estaba siendo abordado por los cuidadores de esta persona. No se les había añadido presencia, como decimos, ¿no? No había habido una presencia compasiva que dijera, mi amor, ¿cómo te sientes con esto? Entonces, esta parte había tenido que venir a tratar de exiliar ese dolor, cortándola. Y lo segundo que hacía, y que la parte reveló, era que estaba tratando de contener la ira. Acuérdense lo que les decía, nuestro cerebro está hecho para la comunión y para que le duela todo lo que no es comunión. Y qué cosa más diferente que al valor que tenemos que el abuso. Es la falta de respeto absoluto a ti como persona, y obviamente hay una parte enojada, pero esas partes enojadas son mensajeros de cuando mi multiplicidad, o sea, mi diferencia está siendo vulnerada en sus derechos. Entonces, cuando se enojaba, cuando esta parte se enojaba, ¿qué creen que le pasaba? Pues el abusador la maltrataba más. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa parte que la corta? Ay, es que como no se ama a sí misma, y como no, la estaba amando, le estaba salvando la vida. Entonces, en ese momento él se dio cuenta que no hay parte mala, que dentro del ser humano está esa capacidad de dar respuestas adecuadas. Lo que pasa es que era una respuesta adecuada ¿a qué? A una realidad inadecuada. Pero era una respuesta adecuada. Y por eso su libro se llama No Bad Parts, no hay parte mala. Entonces se dio cuenta que adentro de nosotros no hay un caos, sino hay una ecología de relaciones. Como somos relación, pues dentro de nosotros todo el tiempo están relaciones, ¿verdad? ¿Se han oído el diálogo interno que tenemos constantemente? Que una parte dice una cosa y la otra le contesta. Entonces unas partes cargan el dolor, la vergüenza, y otras partes se dedican a protegerla. ¿Cuál era el dolor? Ese dolor del abuso, de no ser respetada, de ser abusada, traicionada por la persona que te tiene que cuidar, ¿verdad? Y había una parte que trataba de protegerla. Entonces había partes protegidas y partes protectoras. Entonces estas partes protegidas, a él le llamó los exiliados. Fíjense que esta parte de ella que estaba tratando de exiliar a la ira, que es un protector, y al dolor, que es un exiliado, ¿verdad? Estaba tratando de exiliar esos dos. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nuestros padres nos dijeron, oye, te acabo de poner basura, perdóname, ¿cómo es para ti? Huele muy feo, cuéntame a ver cómo te pasó, discúlpame. Pero muchas veces no nos pasa eso, ¿verdad que no? Entonces, estos estados mentales quedan no acompañados. Entonces me sentí abandonada, me sentí no escuchada, no importante, invalidada, excluida, me sentí que soy demasiado, me sentí que no soy suficiente, me sentí invisible. Son todos estos estados mentales duros, difíciles, que si no son acompañados, pues ¿qué hace el cerebro? Exiliarlo.
Y nuestros exiliados tienen un lema, que es hasta que me escuches. O sea, yo no puedo poner detrás de la pared o en un cajoncito a la parte de mí que se sintió criticada. Y ya, el pasado ya pasó. Y cuando medio me miras como raro y si yo tengo esa herida por ahí, esa parte de mí va a querer contarme lo mal que me sentí cuando había sido criticada, ¿verdad? Esas partes nunca se van a callar hasta que las integremos, porque hace parte de nuestra familia interna. Y en ninguna familia sobrevive, ni ninguna comunidad, cuando hay preferencias, cuando hay excluidos. Entonces, estas partes están buscando y golpeando la puerta diciendo, ¿me puedes escuchar y me puedes incluir? No, yo me siento muy mal cuando me critican. Yo criticada no me voy a sentir. Entonces, estas partes se quedan viviendo como atrapadas en cápsulas en otro tiempo, ¿verdad? En los momentos cuando eso sucedió y no quedó acompañado, quedan como detrás de la pared, como en el pasado, y quedan con los protectores de esa época. Fíjense que esta niña tenía ya otra edad, ya no estaba siendo abusada, y la parte seguía pensando que ella vivía en esa época y tenía 7 años, o que era más chiquita de lo que era. Entonces, usan el presente para contarnos cómo se sintió. Ahí es donde vengo con la memoria implícita y que les decía. Cuando ustedes van a manejar un coche o van a montar en bicicleta, no tienen que acordarse la primera vez que se montaron en la bicicleta, ¿o sí? Tú coges, te sientas y arrancas, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con estas partes. Ellas están con toda esta memoria y usan el presente para contarnos lo que nos pasó y usan cualquier cosa que se le parezca. Entonces, si yo llego a un sitio y yo tengo una herida de ser invisible y nadie me saluda, empiezo a sentir las llamas del dolor de ser invisible. Y yo creo que me está pasando ahorita y que tú eres la que me estás invisibilizando. Y como uno interpreta, así despliega a los militares, ¿sí o no? Entonces es muy importante empezar a diferenciar, porque a veces, o sea, el cerebro es muy sabio, y hay una cosa que se llama la disociación estructural, que es una palabra rimbombante, pero ya se las explico, nadie puede sobrevivir en el dolor, en la impotencia y en la desesperanza. El cerebro, ¿qué hace? Se parte en dos, literalmente, y todo ese pasado queda como que, yo por ejemplo no me acordaba de nada de mi pasado. Y hay otra parte de nosotros que sigue con la vida normal y va al colegio y va a la universidad y toda la cosa, como si nada. Pero cuando reaccionan nuestras partes que están en el pasado y empiezan a decir, es que te estás siendo invisible, y no, entonces las del presente dicen, ay, pero ay, no puedes tan sensible, qué horror, es que porque hiciste semejante pataleta, todo el mundo se dio cuenta de tu vulnerabilidad, ¿sí? Y hay esa pelea adentro de nosotros. Entonces vienen las partes que protegen. Y Richard Schwartz se dio cuenta que había 2 formas de proteger. Tenemos las partes que previenen y tenemos las partes que apagan para que no se sienta. Previenen para que no me vuelva a pasar y apagan para que no se sienta. Y les llamó gerentes, a los que dicen, a mí no me vuelven a invisibilizar. A mí no me vuelven a no hacer caso. A mí no me vuelven a criticar, entonces voy a ser la más perfecta. Entonces tenemos el perfeccionista, la sobrepensadora, y es que si hubiera, pero entonces, ¿y si le pasa algo? ¿Y si no le gusta? ¿Y si me rechazan? ¿Si no les gusta la conferencia? ¿No? Tenemos a los críticos internos. ¿Quién más? ¿Qué se le ocurre? A todas estas partes que tienen fobia al error, que quieren que tú aparezcas fuerte y además bien puesta como maestra, como madre de familia, tú eres la autoridad, etcétera, ¿no? Estas partes gerenciales, en sus roles no extremos, son partes que quieren que yo haga las cosas bien, que yo funcione, que yo tenga buenas relaciones, pero como se trata de evitar que a mí se me activen mis heridas, ¿verdad? Entonces se vuelven gerentes que quieren controlar, dominar y dirigirlo todo. Entonces no es que yo sea controladora, es que tengo adentro una parte que quiere controlar todo porque le da miedo a la incertidumbre. No es que yo sea una perfeccionista, es que yo aprendí día a día que si yo cometo un error, me va como en feria.
Entonces esto es bonito porque no soy yo. Pero a uno le dicen, ¿no? Ay, tan mal geniada, ¿no? Ay, tan perfeccionista, no pues, la controladora. No, qué lindo empezar porque eso nos produce ¿qué? Guerra, es la criticadera entre personas. ¿Qué tal que no es que yo soy hay algo malo conmigo por ser tan perfeccionista y controladora y tengo TOC? No, tienes unas partes que aprendieron que este mundo no es seguro y tienen que tratar de controlarlo todo para que tú sepas qué va a pasar, porque además creen que tienes todavía 7 años y que no vas a poder con el mundo como es. Y tenemos el otro grupo de protectores que son los bomberos. ¿Qué es lo que hace un bombero? Se dedica a apagar las llamas del fuego sin importar las consecuencias, incluso si se muere en el intento. El otro día en Barranquilla se quemó un sitio como de juegos de niños, vinieron los bomberos y se dañaron todos los locales. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos prevenir que nos pongan basura, ¿o no? ¿Y qué pasa? Que se nos van a activar nuestras heridas. Entonces me voy a volver a sentir no suficiente aunque ya haya hecho los 3 doctorados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los bomberos y ¿cuáles son? Los que quieren evitar a las malas, como parar el detonante. Así no me hablas, ¿no? La brava, la histérica, la gritona. Y ahí entran pues la parte que corta de esta persona, los suicidas, que es como, ay, unidad sin multiplicidad. Aquí nadie me hace más pataleta, ya, todos para su cuarto. Aquí no vamos a tener que sentir ni el dolor ni la tristeza, entonces la parte se droga y ya se acabó, unidad sin multiplicidad. ¿Por qué? Porque estamos hechos para la comunión. Y si no cupimos dentro del corazón de alguien y no cabemos dentro de nuestro corazón, pues hay que apagar a todos, apague y vámonos. Entonces las 3 horas de Netflix, la comida, que es la primera droga, ¿verdad? Etcétera. ¿Quiénes tienen mejor reputación de estos protectores? Ay, tú tan estresada, ¿cómo te importa? ¿Verdad? El que no está estresado es como que no le importa el trabajo o no sé qué cosa, ¿no? El que no es perfeccionista como que no eres tan buen maestro. Es decir, los gerentes tienen mejor reputación. Y los pobres bomberos, pésima reputación, y a esos son los que más le hacemos la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que no están protegiendo al adulto que soy hoy porque están protegiendo a una versión más joven de nosotros y siguen siendo leales a la historia en la que nacemos. Y nuestras partes, como les decía, pues no son sus roles extremos y eso es bonito, porque así como nosotros no somos el comportamiento de nuestras partes, fíjense que nuestras partes tampoco son sus roles extremos. El único diagnóstico que se da en sistemas de familia interna es nuestras partes tuvieron, estos aspectos de nosotros tuvieron que asumir roles extremos de defensa, porque hagan de cuenta que es una casa donde hubo un incendio y unos niñitos como ahí quemados y mal, y otros hermanitos más chiquitos, más grandecitos, empezaron a cuidarlos, como niños parentalizados, que obviamente pues tienen la mejor intención, pero pues no funciona. Entonces viene tu malgeniada y te dice, ven, déjame tomarte en este momento y dile a tu marido, cántale las verdades. Entonces sale esta parte enojada, le canta las verdades y el marido te quiere escuchar más o menos. No te consiguen lo que te prometen, ¿no? O, ay, mira, ya te voy a cortar y vas a no sentir dolor, pero después que se te pase te vas a sentir otra vez el dolor, ¿cierto? Y pueden recuperar sus roles no extremos valiosos. ¿Por qué? Porque adentro, ¿qué permanece intacto? Nuestra capacidad para entrar en comunión y darle respuestas adecuadas a todas estas partes de nosotros que recibieron respuestas inadecuadas. Entonces, fíjense que ¿de dónde viene la guerra? No es un baile de conexión, sino es un baile de protección. Lo que hablaban ahorita el rector y Gaby, de esta cuestión de la armadura, ¿verdad? Una paz no armada, pero si yo tengo que sobrevivir y tengo que salvar mi identidad cuando yo me equivoco, pues yo voy a pelear contigo porque yo tengo la razón, ¿sí o no? Entonces es un baile de protección y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, está la señora que le dice al marido, oye,
podemos pasar a las 7 a la casa de fulanita que me va a entregar mi regalo de cumpleaños. A las 7. Bueno, mijita, perfecto, listo. Y después ya cuando van a, bueno, vamos a las 7. No, es que mi hermano va a venir por la bicicleta y nos tenemos que esperar. Entonces empiezan las llamas de, si ella tenía la cuestión de ser invisible, claro, no te importa, entonces aparece el bombero, quiere controlar a las malas. Claro, tu familia siempre es más importante que yo. Es el colmo, te dije. Siempre me haces lo mismo. Bueno, ¿no? El bombero. Y él, lo que pasa es que tiene quizás, cuando era chiquito le tocó cuidar a los hermanitos, ¿verdad? Y cuando los cuidaba, ay, tan divino Daniel. Es que él es tan adorado, mira cómo cuida a sus hermanitos. No le toca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que desarrolló un gerente hipercuidador de los hermanos. Pero él lo tiene aquí, no, lo tiene grabado en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que por fuera, ella se ve como una bruja porque le está diciendo que él no le importa. Y él se ve como un desconsiderado porque entonces lo que le importa es el hermano. Y ahí nos quedamos. Como uno interpreta, así despliega a los militares. Entonces es un baile de protección. Y es importante verlo, ¿no? En nuestras familias. A ver, cuando yo hago tal, entonces sale mi protector tal y tal. Entonces, ¿verdad? Puede uno hacer como la secuencia de los protectores. ¿Y qué es lo importante? Que estos protectores no son malos, están protegiendo algo muy vulnerable de lo que no hablamos, ¿verdad? Porque solo que pienso que tú me estás haciendo, que lo que estás haciendo es esta herida que me está contando su historia de cómo se sintió de invisible. Y yo creo que tú eres el culpable y entonces no me la vuelves a hacer. Entonces aquí viene la maravilla, que la capacidad para el encuentro y para entrar en comunión, como les dije, no se pierde, es indestructible. Y Richard Schwartz se dio cuenta que cuando le ayudaba a las personas a diferenciarse, acuérdense que para unir hay que diferenciar. Si yo soy la malgeniada que quiero que entiendas mis derechos como mujer, ¿verdad? Pues no hay mucho que hacer, ya, a pelear a ver hasta que no le sigas diciendo a tu hermano a todos sí, ¿sí o no? Pero si yo puedo diferenciarme de la que se pone brava, de la que se preocupa, de la que se protege, de la que no se siente importante, puede empezar el principio de la unión, ¿verdad? Porque estoy adentro y yo puedo ahora estar con esto que está adentro. Y se dio cuenta que cuando le ayudaba a las personas a diferenciarse de sus partes y de las relaciones entre las partes, ¿verdad? Por ejemplo, con esta niña, su cliente, de la parte que la cortaba para ayudarla con la parte que se ponía brava y para ayudarla con la parte que tenía las heridas, cuando le ayudaba a las personas a diferenciarse, como que aterrizaban en un lugar que decían, este es como more myself, como más mí mismo. Y entonces le puso self con mayúscula. Él era ateo, pero se dio cuenta que en las tradiciones espirituales de muchas religiones siempre se ha creído que el yo no es simplemente una estructura mental y que hay un yo que puede estar con tus estructuras mentales. Y se dio cuenta que tenía cualidades innatas. Y él pone por lo menos 8, a las que todas en inglés empiezan por C, les llamó las 8 Cs, que son la calma innata, la confianza, la valentía, la conexión, la creatividad, la claridad, la curiosidad y la compasión. El corazón del ser humano es capaz de dar estas respuestas innatas que no se desarrollan con un montón de talleres, sino a las que accedemos cuando nos diferenciamos de nuestra armadura. ¿Por qué no estamos en nuestra compasión? Porque yo estoy tomada por mi mal genio, porque estoy tomada por mi parte ansiosa que cree que poniéndose bien ansiosa mi hijo va a llegar más temprano, ¿no? Entonces, ¿por qué no accedemos? Porque estamos
mezclados con todas estas partes de nosotros internas. Entonces, qué maravilla saber que la paz se construye, como decíamos al principio de estas jornadas, por esa presencia que tenemos adentro y que podemos todos acceder, incluso los niños y los adolescentes y las personas de todas las edades. Entonces, ¿cuándo accedemos? Acuérdense el principio de la comunión, la unión de elementos diferenciados. Generalmente a nosotros nos han identificado con nuestras partes, como les decía. Qué grosero te vas para tu cuarto, qué controladora, qué mal geniada, qué perfeccionista. En ese momento estamos generando vergüenza. Claro, para ayudar, porque es que nos enseñaron que para que seas mejor persona, tengo que hacerte sentir mal, discúlpame, ¿verdad? Entonces nos quedamos con estos críticos internos que están en eso, como que adoptaron ese abordaje de te voy a hacer sentir bien mal para que seas mejor persona. Y resulta que cuando uno se siente mal no es mejor persona, se pone más armaduras. Entonces, cuando se cae esto de la supervivencia moral, de los mejores, de los peores, de los más buenos, de los menos buenos, nos damos cuenta de que todos estamos en las mismas. Cuando nos apartamos de la raza humana, empezamos a sufrir y empezamos a pelear. Y si el hijo se equivoca, entonces yo soy la que nunca se equivoca. Y ven y te digo cómo no te tienes que equivocar, porque es que no estás a la altura de los Carrizosa. Entonces, todos tenemos adentro este self que le puso Richard Schwartz, este espíritu humano, este corazón que tiene estos dones amorosos, esta presencia amorosa. Es un self encarnado, no es un espíritu disociado por allá en la razón, sino es este corazón humano que tiene estas cualidades innatas y todos lo tenemos igual. Y si no estamos viviendo desde esa presencia, no somos dinamizadores de la paz. Somos dinamizadores del esfuerzo y la lucha de todas estas partes que están tratando de demostrar que yo soy un monumento digna de admiración. ¿Sí o no? Con que no lo veas y no lo reconozcas y no me des like, ¿cierto? Entonces, es importante esto, que así como mi hijo tiene un bombero, yo también. Y nos cuesta a todos acceder, porque todos estamos cargados por el amor condicionado. Nos cuesta acceder a este centro del corazón porque tenemos a veces partes con buena reputación que nos impiden el acceso, como la parte que te quiero aconsejar. No me encuentro contigo ni te miro, sino ven y yo te digo y hazte experta en mí, cuando lo que tengo es que ayudarte a ser experta en ti. Y a que ese capitán de tu barco, que es el niño de los 7 años, pueda mirar adentro lo que tiene, ¿o no? Eso es facilitar, porque cada persona tiene el capitán del barco y tiene sus marineros. Y yo no puedo andar por la vida manejando barcos ajenos. Eso es muy cansado y no resulta. ¿Qué tengo que hacer? Manejar mi barco y sacar a mi capitán de la bodega, ¿no? Y del coma. Todos estamos en las mismas, tengamos el doctorado o la licenciatura o los 20 o los 47, es el mismo self y nos cuesta acceder. Qué rico una comunidad en donde todos permanecemos buenos por dentro. Si nos equivocamos, si no nos equivocamos, ¿cuál es el problema? Estamos todos en las mismas. Entonces la paz se dinamiza cuando hacemos el giro en U, porque nuestras partes siempre son expertas. Yo era experta en los demás menos en mí, ¿no? Ay, tan egoísta, tan orgullosa, es que ya siempre somos como, nuestras partes son así, ¿no? Como mirando hacia afuera. Es que tú debes ser más, tú debes ser menos, ¿no? Qué rico empezar a hacer esta vuelta en U y decir, oye, ¿estoy yo con esa presencia compasiva, calmada? O estoy en una parte que tiene una agenda porque es que no puedes hacer eso porque te va a ir mal, ¿no? Porque a mí también me fue mal, ven y te explico. Entonces, es importante la vuelta en U. Y otra cosa, la paz no se dinamiza por la perfección, sino por la reparación. Un día mi hijo cometió un error y afortunadamente el mismo día cometí yo otro.
porque si no me lo hubiera ido encima. No, a ver cómo acabo con él, porque no se puede equivocar, ¿no? Porque me tiene que calmar mi miedo de que se equivoque. O sea, él está para calmarme mi miedo. Entonces empezó, es que yo no te puedo perdonar porque mira lo que hiciste, no sé qué. Dije, mi amor, ¿qué se merece una persona que se equivoca? Yo pienso que esa es la enseñanza más importante de la vida. ¿Qué te mereces cuando te equivocas? Ay, ¿qué? Pues, ¿que te perdone? No, mi amor, que yo pueda reparar. ¿Mm? Porque no es como que, ay, bueno, todos somos imperfectos, pues entonces que me acepten como soy. No, eso es como libertad sin unidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impedimentos de la reparación? La vergüenza, porque la vergüenza me dice, la vergüenza es un juicio sobre mi identidad. La culpa es un juicio sobre mi actuar. Pero como nos han llenado es que tú eres, ¿verdad? Y la retahíla de partes extremas, entonces si yo te afecto, yo no te puedo afectar porque entonces yo soy mala persona, ¿cierto? Entonces yo tengo que defenderme, porque tengo que defender mi supervivencia moral. Entonces cuando uno se tiene que defender no hay paz, ni hay reparación, ni hay nada, ni hay disculpas, ni hay nada, porque mi cerebro va a protegerme de sentirme mala persona y que me sientas mala persona. Por eso es tan importante saber qué se merece una persona que se equivoca. Y aquí están estos pasos de reparación. El primero es, tengo que pedirle a todos mis protectores que se sienten aquí al ladito, luego hablamos, para poder escuchar cómo te afecté. No hay padres perfectos en este mundo hasta el final de los tiempos y hasta 15 minutos después de muertos. No hay maestros perfectos, no hay. ¿Por qué? Porque nos mezclamos con nuestras partes, ¿cierto? Y no estamos con esa presencia calmada, ¿verdad? Que no está con una agenda de quedar bien y que todo el mundo le fascine la conferencia. Entonces, lo primero es que somos libres, pero somos responsables, es decir, vivimos en una comunidad donde somos diferentes y hay unión, y yo te voy a afectar, y me voy a afectar. No, es que yo quiero, doctora, que no me afecte. Oye, te va a afectar si estás hecho para la comunión, pues te va a afectar lo que no sea eso. Ahora, ¿puedes estar tú con eso? Ahora sí puedo, no, cuando tenía 7 no, pero ahora sí. Entonces lo primero es escuchar. El encuentro no viene por el pensarte desde fuera, viene por escucharte y por la palabra, ¿verdad? Entonces lo primero es escuchar. ¿Puedo escuchar sin defenderme que te afecté? Y miro hacia adentro. ¿Qué parte de mí es la que te afectó? No, ay, es que soy una mala mamá, claro, siempre, ¿no? Qué mala si yo fuera como Blanquita, que es tan paciente con estos alumnos. Entonces, siempre vamos a afectar y yo me puedo siempre mirar qué parte de mí fue la que me tomó en este momento y te afectó. Me hago cargo, la llevo a terapia o la llevo a algún lado, a ver, yo porque siempre que me piden esta cosa yo me pongo brava, tan brava, y contesto feo. Entonces llevo esa parte para ver esa parte, mirarla de sus propios ojos y que esa parte me diga, bueno, es que si no respondiera yo así, yo tengo miedo que te vuelvan a invisibilizar, ¿verdad? Entonces le digo a esa parte, no, tranquila, que yo ya puedo con la gente que me invisibiliza, pues la gente tiene derecho a andar por la vida no mirando a los demás, pobre alma en pena, pero pues la gente tiene derecho a vivir mal, no conmigo, pero pues se respeta. Pero lo importante es que si la persona es libre y no me quiere ver, que a mí no me dé un espasmo ni un estado de pánico. Y yo puedo hacerme cargo, a ver, ¿cuál es la Anita que se sintió invisibilizada? ¿Cuál es la Anita que se sintió criticada? Y ahora ellas necesitan que yo me acerque con esa calma, con esa compasión desde mi corazón y pueda escucharles el cuento y decirle a mis partes que se sienten que cargan todas esas heridas, incluso la vergüenza, y sentarme con ellas en la banquita y decir, a ver, gracias por compartirme lo mal que te sentiste cuando te criticaban. Te creo. Cuéntame más. ¿Qué es lo que hubiéramos necesitado cuando éramos chiquitos? Ese encuentro. Y ahí les cuento una anécdota de una maestra mía que se llama Janina Fisher, que ella contaba que
Su hijo de 5 años, ella estaba cocinando y de repente se cayó en la escalera y se raspó y empezó a llorar. Entonces ella va y sana que sana, colita de rana y todo lo que hace la mamá para que se le pase, y se regresó a la cocina. Y de repente el niño volvió a empezar a llorar. Entonces le dice, pero ¿qué pasa? Es que tú solo querías que se me pasara y regresar a la cocina. Y a veces tenemos partes así, que solo quiero que se te pase rapidito. Que estás en una banquita bien oscura y bien fea, yo te quiero llevar a la banquita más soleada. No, pero no es para tanto, mira todo lo que tienes, hay que tener gratitud, ¿no? Mira, tienes una familia bonita. No, pues es que me siento invisibilizada porque, ¿me entiendes? Hay que sentarse en la banca. Gracias por compartirme, te creo, cuéntame más. Y ahí vamos con la otra práctica de la paz que se llama la comunicación valiente. Nuestras partes siempre hablan de ti. Claro, siempre me dejas en visto, ¿no? No te importo. Siempre como que señalan. Qué rico decir, oye, mi amor, cuando me dejaste en visto, me sentí mal, como si no te importara, ¿cierto? Puedo hablar de mí y decir, oye, ¿te importaría contestarme lo más pronto posible los mensajes, no? Porque a veces, como nuestras partes están en el pasado, queremos que el otro se dé cuenta de lo que necesito. Es que se debería dar cuenta que a mí me gusta que llegue temprano, o sea. No, oye, cuando no llegas temprano me siento así. Cuando tú X, yo me siento Y, podrías A, y pido. Porque nuestras partes son en armadura y quieren las cosas así, las soluciones rápidas en este momento. Qué rico no poder pedir. Lo que pasa es que si yo pedía cuando era chiquita y no me daban, pues yo aprendí que había que forzar con mis gerentes o forzar con mis bomberos. Entonces es hablar de mí, pedir, y me pueden decir que no, y si me dicen que no, pues yo estoy con mis partes que no les gusta que les digan no. Y podemos dejar a las personas y crear una comunión de la diversidad, la unidad en la diversidad de las libertades. Entonces la paz no empieza en la familia, empieza en cada uno de nosotros. Bueno, empezó en nuestra familia, nos tratamos como nos trataron, pero cada uno de nosotros puede hacerse responsable de su existencia. Ya mi mamá, pues no, o sea, ella tiene derecho a vivir como quiera, pero yo tengo la absoluta responsabilidad de darme una respuesta adecuada a mi existencia y acogerla con las heridas y con todas las partes que me componen, porque esas heridas y esas partes mías y mis bomberos y mis gerentes solo me tienen a mí. La pareja puede ser el secundario, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El apoyo secundario, pero el primario soy yo, ¿cierto? Entonces, cuando dejamos de luchar por ser perfectos y empezamos a reparar, cuando dejamos de defendernos y empezamos a mirarnos, y desde ahí volvemos al otro de otra manera. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo en lo que llegue el micrófono allá, doctora? Doctora. Oye, yo te quiero dar las gracias, me encantó la ponencia. Me voy a buscar el libro de Richard. Y ahora entiendo por qué, bueno, efectivamente encuentro en mí partes de mi papá, que es el enojón. Y ya lo he trabajado con él. Cuando era adulto joven, le decía que en muchas cosas no quería ser como él. Y después de muchos procesos, ya luego te cuento en corto, me aprendí a perdonar. Y no tiene mucho, ¿eh? Y en ese aprenderme a perdonar y a tratar de armonizar en lugar de chocar con mis partes de bombero y gerente, tuve la oportunidad de decirle a mi papá, estoy orgulloso de parecerme a ti, cuando no lo había estado en otras épocas. Y ahora mismo como con gusto y sin culpa, pero hubo momentos en los que yo comía con culpa y engullía algo y me sentía mal al instante. Pero bueno, dejar de pelear con esas partes
ha ayudado mucho. Gracias por explicármelo, porque yo no tenía pues esta estructura que nos acabas de dar. Y lo mismo con mis hijos. Cuando de pronto mi hijo hace algo que me hace mucho enojar, ya me di cuenta que es mi proyección sobre él, no es él. Y me acabas de aclarar muchas más cosas. Ya lo venía trabajando, pero me acabas de dar el conocimiento teórico de esto. Te lo agradezco mucho. Ay, muchas gracias y por compartirnos eso tan tuyo. Muchas gracias. Y sí, qué rico cuando podemos hacernos cargo y decirle a nuestros hijos, mira, en este momento me tomó una parte y lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Y podemos reparar en el momento y hacerlo de otra manera y mostrarle que ellos también pueden. Oye, mi amor, me acabas de decir esto de esta manera, ¿puedes decírmelo de otra para ver si te puedo escuchar mejor? ¿No? Como que esa reparación constante que dinamiza la paz. Yo te agradezco tu ponencia. Creo que es muy rico escuchar a una persona que nos invita a un proceso de autoapropiación que nos lleva a la autenticidad, ¿no? Poder reconocer esos aspectos nuestros que no nos gustan, que a veces los dejamos así como de lado. Yo coincido totalmente contigo, cuando tú logras aceptar eso en ti, con un ejercicio de autocompasión, puedes expandir eso hacia los demás, ¿no? Y yo solo te preguntaría, ¿este ejercicio es un ejercicio de integración? ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Es unidad en la diversidad? ¿Es también un ejercicio de integración? Es mi pregunta. Sí, pues aquí digamos que no les traje ya los protocolos propios del modelo. Ajá. Se trabaja con los protectores, porque en muchas modalidades se va directo como al dolor del niño herido y tal. Claro. Pero en realidad todas estas partes protectoras a veces no saben qué edad tengo ni qué recursos tengo ahora. Claro. Entonces hay una forma de trabajar con estos gerentes y bomberos a través de encontrar a ver cómo se manifiesta, porque no puedo relacionarme con alguien que no he visto, claro. que no he notado. Entonces encuentras a esa parte, te enfocas en ella, miras a ver si estás tú con ella o hay otra parte, porque como les decía, dentro de nosotros hay esas relaciones de amor y odio. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con mi crítico interno, puede que haya otra parte que no lo quiere. Entonces tengo que decirle, bueno, quédate aquí tantito y yo voy a hablar contigo. Y luego hacemos esas preguntas, ¿cómo me quieres ayudar? ¿Qué pasaría si no te pusieras tan brava? ¿Qué pasaría si no dejaras de hablar con la gente? ¿Qué pasaría? Y ahí viene como esa sabiduría, esa parte de, pues es que te sentirías tan triste que no te volverías a levantar de la cama, o la persona te invisibilizaría tanto que dejarías de existir. O sea, cosas que nos llevan al exiliado, ¿cierto? Porque todos los protectores están protegiendo a algo que no fue suficientemente acogido y integrado. Claro. Y es importante ese diálogo, que a mí me gusta mucho, porque fíjense que cuando yo pienso me alejo, cuando yo escucho a las partes adentro y les hablo, creo comunión, hago ese encuentro. Entonces las partes mismas nos dicen, sí, yo estoy protegiendo tal. Y hay un protocolo para trabajar con esas partes exiliadas, porque están como en esos infiernos de desamor. Claro. Eso es muy fuerte decirlo, Juanjo, pero hay que descender allá y sacarlos y llevarlos a esa acogida para la que todo lo nuestro y cada uno de nosotros está hecho. Gracias. ¿Sí te respondí? Sí, me encantó, muchas gracias. Gracias. Hola, Anita. Hola, Anita. Hola, ¿cómo estás? qué linda. 30 años de no verte y me da muchísimo gusto. Ahorita que voy a acercarme a dar un abrazo, porque sí, 30 años de no verte. Oye, pues mira, estoy a punto de empezar a estudiar el protocolo y el modelo de partes. Entonces, con esto como que me das como motivación para seguirlo haciendo. Pero yo lo que veo es, ahora en lo que estabas describiendo, es cómo está la persona que vive con una de esas partes, o varias partes así, está viviendo en pasado, en su presente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podrías describir que esto está vinculado con el tema de vivir en trauma, ¿no? Porque la persona con trauma vive en pasado, su propio presente. ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en trauma a través de este tipo de modelo?
No, pues es sensacional porque generalmente ese pasado no viene con una nota diciendo en este momento estás recordando cuando te sentiste criticada, sino que lo empiezas a sentir en tu cuerpo y aparecen los protectores y te toman. Entonces, más bien como que esas partes siguen viviendo como si tú tuvieras esa edad y te protegen como si tú no tuvieras recursos y no pudieras enfrentarte al mundo como tal. Entonces, uno empieza justamente conociendo cómo en el presente se manifiesta la actividad de esos protectores. No es a través del recuerdo, no es que ahí vamos a pensar cómo era cuando, sino es qué es lo que hoy está presente. Y generalmente estas cuestiones que se quedaron en el pasado se reconocen porque a veces son respuestas que no son proporcionales a lo que está ocurriendo. Entonces, generalmente cuando no es proporcional es porque o es un exiliado o es un protector de un exiliado del pasado. Entonces, tú te centras en crear la comunión, es decir, ayudas a la persona a acceder a su self, porque no es como que yo voy a suplirte, sino que adentro está el terapeuta interno de cada persona. Y eso es muy descansado cuando haces terapia. Porque no es como que tú tienes que dar una cantidad de ideas brillantes de tu caso. No, tú simplemente no tienes que saber más que la persona que tienes enfrente y puedes ayudarla a que se encuentre con esos protectores y ellos mismos te van diciendo a quién proteges y ahí te vas a eso que protege, lo descargas, lo sanas y los protectores entonces ya pueden relajarse y recuperan sus roles no extremos valiosos. Porque, por ejemplo, una parte que juzga y que se vuelve el rol extremo de ser yo ¿no? Necesitamos una parte que juzga que el aguacate me lo vendieron mal y por favor devuélveme mi plata y hagamos el cambio, ¿sí? O sea, todas las partes tienen roles no extremos valiosos y eso es maravilloso porque no es que tú estás sacando marineros del barco, cortando cabezas, es esta parte que se pone así, tiene un rol no extremo. Por ejemplo, una empatía se puede convertir en una salvadora de la humanidad. ¿Qué queremos? ¿Acabar con la salvadora de la humanidad? Porque no, tienes que cuidarte y también… No, vamos a ayudarla a que recupere la empatía original con la que nació. Entonces es un modelo transformador de la personalidad. Gracias, Jackie, Anita. te quiero. Yo también, Anita, gracias. Tú tenías una pregunta. Bueno, mucho gusto, maestra, es un placer. La verdad, me dejó impactada su conferencia, para mí en lo personal. Me gustó muchísimo. Le quería compartir un poco a usted. Yo tengo un hijo con TDAH. En el momento en que yo tuve a Tadeo en mis manos, que es mi embarazo número 5, mi primer hijo vivo, empecé o hice un gran cambio en mi vida. Este cambio me ayudó mucho porque empecé a entender la vida desde mi hijo. Fue como una cosa innata, no sé, no soy psicóloga, no, yo estudié Derecho, nada que ver, pero curiosamente nace mi hijo, lo tengo en mis brazos y empiezo a verlo a él y verme yo. No sé de dónde salió todo, ahorita que nos dio la conferencia, yo ya pasé por todas estas etapas y me reía curiosamente. Yo ahorita estoy justo en la etapa, en el punto de relajación, porque aparte, desafortunadamente soy sobreviviente de violencia familiar por 23 años. Y yo tengo una duda muy grande. Cuando tú hiciste todo lo conducente, como ahorita nos lo dijo, ¿no? Desde la comunicación correcta, el pasar por todas las etapas, el intentar rescatar, en fin. ¿Existe un momento en que tienes que parar y decir o aprender a soltar o tienes que seguir en la lucha? No sé si me explico. Sí, de cambiar a las personas o de que las personas sean mejores seres humanos. Ay, no. O, ¿en qué momento sueltas? Porque sí vivimos en una sociedad en donde todavía la mujer es sumamente castigada. Entonces, de pronto, desde lo personal, yo lo veo también en el derecho, en la situación de violencia familiar, la mujer es sumamente revictimizada, ¿no? Entonces, yo tengo esa duda, porque muchas veces, si bien desafortunadamente las leyes se han hecho para proteger a las mujeres, el papel es una cosa, pero la realidad es muy distinta.
Entonces, muchas veces viene ese pleito que ahora nos está dando la sociedad de hombres contra mujeres y no estamos viendo el fondo del sistema y el fondo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay muchos hogares que se están rompiendo precisamente por esa violencia que medios de comunicación nos están haciendo creer. Entonces, mi pregunta es como mujer y como madre, ¿hay un momento en donde tú dices, ok, ya hice lo conducente, tengo que soltar, o hay una etapa final en una relación de matrimonio, por ejemplo? ¿Cómo lo verías tú? Yo en lo personal, que ya estoy en el punto de relajación, creo que si ya hiciste todo lo conducente, hay un momento en que tienes que soltar, pero de pronto pegan los hijos y pega mucho. Entonces esa es la parte en donde la mujer siempre es señalada. Lo que pasa es que, digamos que hay personas que se quedan en relaciones maltratadoras, ¿cierto? Pero no eres tú. Hay una parte de ti que, por ejemplo, no puede soltar. Así es. Y esa parte hay que llegarle con curiosidad y compasión. Muchas veces tú trabajas con esas personas y tú le preguntas a esa parte, ¿cómo la quieres ayudar? ¿Qué pasaría si dejas de aguantar? ¿No? Y te dice, no, es que estaría sola. O sea, aparecen los exiliados. Sí, ¿Ves? así es. Entonces es importante que la mujer se haga cargo del exiliado antes de contradecir el protector. Porque si tú haces eso, la persona queda en un momento muy vulnerable, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes irte contra los protectores como si fueran malos, porque es que no es bueno que te dejes maltratar. Es más bien esa parte de ti que permite eso. ¿Cuál es su intención de ayuda? ¿Qué es lo que estás protegiendo? Entonces, ayudas a la mujer a que se haga cargo de sus heridas, de manera que el protector pueda dejar de hacer su trabajo, pero porque está viendo que alguien realmente se está haciendo cargo de las heridas de ella. Y lo importante, bueno, para mí, digamos que trabajo con parejas, yo pienso que la vergüenza es un gran impedidor de la convivencia, porque ¿por qué tú maltratas a otro? Es como que yo tengo que ser más grande que tú porque o sea, una persona que no tiene vergüenza, ¿por qué tienes que sentirte más que otro? ¿Por qué tienes que controlar a otro? ¿Por qué tienes que irrespetar a otro? Richard Schwartz pone las 8 Cs, yo pongo una R que es reverencia. O sea, cuando uno está en self, uno tiene reverencia, pero la falta de reverencia surge de protectores que se quieren sentir como que yo soy el que mando. Entonces también en muchos hombres que les han enseñado que así es ser masculino, pues tú tienes que trabajar a ver por qué esa parte también hace eso. Richard Schwartz ha trabajado en cárceles con todo tipo de partes maltratadoras también. Y debajo encuentra exiliados, que también puedes ayudar a que el hombre o la mujer que maltrata, porque a veces también son las mujeres, pueda conocer, hacerse cargo, y entonces ya tú no tienes que estar controlando ni maltratando a nadie. Y yo pienso que para las relaciones lo importante es la madera para la reparación. Porque eso de pedir excusas y perdón, no. ¿Te importa el impacto que tus partes tienen en mí? Si no te importa, ¿yo qué hago ahí? O sea, la gente tiene derecho a vivir mal, pero no conmigo. Pero eso no es tan fácil como decirle, no, pero ¿cómo es que estás ahí? Sepárate, cuidado. Porque estás contradiciendo el protector sin haberte hecho cargo de lo que protege. Y por eso, con los protectores, uno va con reverencia y con aprecio. Porque a lo mejor esa parte que se ha aguantado ese marido o esa mujer, le han salvado la vida haciendo eso. ¿A cuántas personas el hacerse chiquita y aguantar no les daba más papá y mamá? Y eso se queda grabado como la montada en bicicleta. Y te quedas haciendo eso después. Entonces, desde fuera criticarlo como que no deberíamos hacer esto, eso es como no hay parte mala. Entremos a mirar esa parte que te está aguantando ese novio. ¿Qué es lo que te está dando eso? Esa parte de ti, ¿por qué lo hace? Sin criticar, sin enjuiciar.
y ayudarles a las personas a hacerse cargo de las partes exiliadas, porque si no lo haces, es como la gente que dice, no, tienes que dejar la marihuana, ¿no? Tienes que dejar, no es un problema la marihuana, es una solución a un problema que no te has hecho cargo. Entonces, cuando te haces cargo, la marihuana recupera su rol no extremo valioso, que es bailar una buena cumbia colombiana. ¿Alguien más? Perdón, maestra, en cuestión a los hijos, volvemos al tema, ¿verdad? Es hacerte cargo puede ser que haya una educación desde la carencia, a donde precisamente no aprendes a soltar algo que ya no está funcionando, ¿es correcto? Qué pena que es que yo no oigo bien de este oído. No se preocupe. Le comento, en cuanto a los hijos, porque muchas madres ponemos, me incluyo, ¿no? Y yo decía, jamás me pasará, el pretexto de los hijos. Y muchas, en cuanto a los hijos, es alguna carencia que uno esté educando desde la carencia y por eso uno no suelta, aunque ya haya pasado todas las etapas que ahorita nos menciona. O sea, tú lo que me estás preguntando es que hay personas que siguen en todas esas situaciones malfuncionales por los hijos. Por los hijos. Sí, la verdad es que qué horror, o sea, tener un marido y una mujer que no viven en paz, ¿eso es bueno para quién? O sea, Sí, no, por supuesto, para los hijos no. No. Y más si viven en guerra. Digo, a lo mejor no lo miran, pero sí lo sienten. Claro, y la verdad es que yo creo que es muy importante respetar la libertad y la responsabilidad de las personas. Yo no puedo estar con una persona para ver que sea diferente. No, eso es falta de respeto. Yo tengo que ver cómo me hago cargo de mí y mirar cómo te manifiestas tú. Hay personas que quieren vivir mezclados con sus bomberos y con sus gerentes hasta 15 minutos después de muerto. ¿Y quién soy yo para impedírselos? Entonces es importante respetar y también respetarme porque pues, oye, yo tengo que cuidar mi existencia. Todas mis partes solo me tienen a mí. Pero si tenemos partes pequeñitas que siguen en el pasado, ven y te cuido para que me cuides, ¿verdad? Entonces hay que trabajar con esas partes, porque si ven, esas partes no nos van a conseguir lo que nos prometen. El que tiene basura adentro te va a dar basura, aunque tú seas divinamente dándole manzanas, ¿sí o no? Y a veces en los noviazgos es como, a ver si eres así, pero eso se te quita después, yo te ayudo, ¿no? Y a veces las mujeres tenemos, cuando ha habido inversión de roles y nos ha tocado hacernos cargo de nuestros padres, tendemos a buscar el padre que ahora sí ven y yo te controlo para que me des lo que yo necesitaba. Y hay como una identidad de, soy tan buena persona, mira, y se encuentran al tipo más fregado del mundo. Porque entonces yo siempre puedo ser la mejor. ¿Sí me explico? Yo soy la buena. Él es el adicto. Yo, en cambio, ay, Dios mío, si vieras, ¿no? Y hay como una identidad en eso de buena persona que hay que curiosear. Esa parte de mí que anda salvando gente, ¿qué es lo que me consigue? ¿Qué pasaría si yo no ando salvando gente? ¿Qué pasaría? Y me hago esa pregunta. Y ahí me va a decir, yo me puedo hacer cargo y la salvadora del mundo se relaja y recupera su empatía normal, no extrema. Buenos días. Aquí. Buenos días. Creo que algo a rescatar también muy importante es reconocer que cuando uno tiene un tema delicado en la familia, pues lo primero que debemos hacer es asistir con un profesional, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me identifiqué con todo lo que has mencionado en tu importante conferencia y la verdad no lo había escuchado en otro lugar y eso que he asistido con profesionales, pero lo que tú dijiste es muy cierto. Yo tuve pues una situación también de violencia que no reconoces y es lo primero que debes de hacer como mujer, porque si no la reconocemos no vamos a salir de ahí. Tardé mucho en reconocerla, de hecho me llevó a estar en terapia intensiva, a punto de perder la convivencia con mi hija y cuando salí pues no podía estar con profesionales porque era un tema legal,
Pero el acercarte a veces con personas o familia que tú crees que te van a dar el mejor consejo, no lo es, porque no son profesionales, tendrán la intención, pero no lo son. Y entonces después de 7 años sigue como la expresión que tú decías hace rato, que te dicen, ya pasó mucho tiempo, y entonces, ¿por qué sigues traumada con ese tema, no? Pero también me identifiqué con el tema donde si tú tuviste que guardar todo para poder ser madre, no te diste el tiempo de mejorar, ¿no? O de curar esas heridas tan fuertes. Y entonces, después de 7 años, empiezas a ver todo lo mal que hiciste o lo mal que decidiste hacer. Lo que decía la compañera anterior es verdad. A veces como madre antepones el que tu hijo no sufra una separación familiar, pero no reconoces de inmediato que le haces más daño viviendo peleas, viviendo cómo ve que su papá no ama a su mamá, ¿no? Y creo que le das un peor ejemplo donde le puede hacer daño a futuro. Hoy me gustó mucho asistir, creo que por algo estoy aquí, porque fui muy criticada, fui abandonada socialmente y familiarmente por la decisión de perdonar al papá de mi hija. Incluso lo ayudé a no quedarse en la cárcel. Siento que hice lo correcto, pero también me acabo de identificar con lo que tú dijiste, que a veces yo tengo esa herida de querer sentirme siempre como una buena persona, buscando problemas de otras personas, y siempre tuve novios muy conflictivos, y entonces así me sentía bien y podía llegar y decirle, mamá, hoy ayudé a alguien más, hoy por mí alguien está dejando de tomar, hoy por mí alguien está intentando dejar las drogas. Y creo que hoy que tomé la decisión hace unos meses de estudiar Ciencias para la Familia acá en UPAEP, me siento con ese compromiso de poder hablar desde el corazón cuando tenga primero Dios a pacientes enfrente de mí y decirle que sí se puede, que se puede desde que tú reconozcas las cosas que no se deben hacer, incluso por un hijo, ¿no? Porque terminas abandonando tu vida, terminas siendo solo madre y no mujer, y muchas veces tenemos que ser ambas sanamente, y espero que hoy, por algo, te lo vuelvo a decir, creo que por algo estoy aquí, el haberte escuchado, me dio mucha claridad, me dio paz, la de la que tú hablas, a poder hacer lo correcto, sin ser una mala persona, pero sí teniendo dignidad y respeto por mí misma. Te mando un abrazo, después te lo doy personalmente. Gracias por lo que nos has compartido. Y quiero referirme a algo importante, y es eso que a veces nos pasa cuando partes de nosotros parece que hicieron lo inadecuado y puede empezar la vergüenza, ¿verdad? Mira todo lo malo que hice, me equivoqué, pero como desde un lugar no de honrar que no fuiste tú, hubo partes de ti que a lo mejor te estaban tomando y tomando esas decisiones en tu lugar. ¿Sí me explico? Nos tratamos como nos trataron y tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Y tenemos toda una red de relaciones en las que fuimos creando todas estas partes nuestras, o más bien estas partes fueron asumiendo roles extremos que fueron adecuados a una realidad inadecuada, que nos sirvieron para sobrevivir y que nos sirven para vivir, ¿estamos de acuerdo? O sea, en manos de nuestros protectores se paga un precio. Tenemos una cara que es la buena intención y la sabiduría de la protección, y tenemos la otra cara que es, si yo me dejo llevar por mis protectores, voy a pagar un precio que es el que estás viendo. Uno después ve el precio que pagó por haber estado mezclado o unido con esas partes que me estaban protegiendo. Pero esas partes no pueden quedar con un label, ¿cómo se dice? Con una etiqueta de se equivocaron, error, porque eso sería pelear con esas protectoras
que te conocen, estaban contigo antes de que tú pudieras estar contigo. Entonces, qué bonito este modelo que nos hace diferenciarnos. Usemos, les los invito a dejar eso de yo. Yo me equivoqué, yo hice, porque muchas veces este hogar que somos no nos pertenecía. Sanar es reclamarlo como nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo reclamar este hogar que soy como mío y puedo ayudarle a mis partes extremas a recuperar sus roles no extremos y a sanar mis heridas, ¿verdad? Pero mucho tiempo no fue nuestro. Y no fue porque yo dije a los 2 años, yo voy a entregarle mi sistema nervioso a mis heridas y me voy a volver me voy a aguantar todo y voy a hacer que mis hijos sufran. No, ¿quién hace eso? Nadie. El único diagnóstico, nuestras partes fueron forzadas a tomar roles extremos de defensa que ni a ellas les gustan. Pregúntale una parte crítica, oye, ¿a ti te gusta maltratar tanto a Blanquita? Te va a decir que no. Pero eso fue lo que le modelaron para quererte. Te trató mal para que seas mejor persona. La pobre Blanquita de esa parte no hizo eso. Entonces, no más yo, porque eso nos conduce a una identidad mala y siempre permanecemos buenas personas, hayan hecho lo que hayan hecho nuestras partes y hayan hecho lo que vayan a hacer, porque es que, oye, nos siguen tomando a veces, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que te puedas encontrar con estas partes de ti que estaban actuando con esos roles extremos, porque ellas no son sus roles extremos. Esas partes no son sus roles extremos y tienen roles valiosos, tienen dones para tu vida que vale la pena recuperar. Por eso la sanación es recuperar. Yo, mi acceso a mi self y mis partes, su acceso a sus roles no extremos valiosos y a esos dones que cada una de esas partes tuvo. Y siempre cuando nos encontramos con las partes y dejamos de mirarlas desde afuera con nuestra cabeza, y te digo, dame tus ojos, esa parte que hizo eso con tus hijos, dame tus ojos y empiezas a encontrarte y a escucharla, te va a decir su intención de ayuda. Y obviamente hay que reparar primero con ella y decir, ya estoy de vuelta para quedarme. Nuestras partes han estado tan solas, trabajando tanto, aguantando tanto, tratando de crearme esta fachada maravillosa para que no me vuelva a pasar, que lo que menos se merecen es que digan qué equivocaciones. Primero hay que hacer una ceremonia de entrega de diplomas y de la cruz forjada a la OPAEP, algo así, ¿o no? Primero es el aprecio, porque esas partes nos han amado como aprendieron, absorbiendo la forma en que nos amaron a nosotros. Y tú que se heredan. En el modelo de sistemas de familia interna trabajamos con las cargas por legado. Hay cosas que son de generación en generación y hoy sabemos por la epigenética que eso se queda, ese procedimiento de cómo defenderme se pasa de generación en generación. Si era a punta de gritos, se pasa y yo tengo la propensión a que mis partes que son asertivas tomen ese modelo del gritón, o bueno, no el tuyo gritón, pero entonces eso es así y podemos descargar todo eso, eso no somos nosotros. Siempre permanecemos buenos por dentro y nuestras partes también y no podemos detenernos hasta no devolverle la dignidad a cada uno de nosotros y a todo lo que existe dentro de nosotros. ¿Cierto? Lenguaje de partes, curiosidad y compasión. ¿Algo más?